habían familias y no todo era malo. Darme cuenta que mi mamá me tuvo en una casa que ahora va a ser la única casa que está en el Bronx. Pero el desplazamiento ya es una palabra mucho más pesada, que pocos tampoco la quieren hablar. El problema no se solucionó, sino que se diversificó, se acrecentó, se atomizó y ahora está en más sitios de la ciudad. Estamos del otro para andar y ponernos en los zapatos del otro, además, que es lo más interesante. Creo que así como yo, había un montón de personas que tenían familia y habían unos lazos emocionales y relacionales que no sé, que este tipo de desplazamientos lo rompieron. Digamos que habían como varios grupos de pobrezas, de familias, de saberes, de sueños. Era un lugar de deterioro, el Bronx como tal, pero también estaban las familias que estaban detrás de las herencias y de la tradición oral y de la gente que llegó desplazada del campo. El que es profesional, el que no, el habitante de calle, el que vive en la casa, el que va y viene. Por eso también la connotación de ollas. Acá también habían casas de familia, como de pagadiarios, como también vivían personas de la calle que por decirlo así, económicamente podían pagar un arriendo más cómodo, ¿no? A comparación de otros que sí les tocaba dormir en la intemperie. Dijeron por ahí, el colchón era el suelo y de techo las estrellas. Hoy sábado 28 de mayo en horas de la madrugada, miembros de la Fuerza Pública, Fiscalía, CTI, Integración Social y demás autoridades intervinieron en la zona del Bronx para ponerle fin a la olla más grande de Colombia. La zozobra, quizás un poco el desespero de la misma institucionalidad de no saber qué hacer con tanta gente. No tengo ninguna duda que fue un acierto. Claro, ¿qué tal que estuviera ese horror? ¿Cuántas vidas más se habrían destruido? ¿Cuántas vidas más se habrían destruido? No se podría ir al centro, no se podía hacer nada. Estoy convencido. Como intervención inmediata fue exitosa, pero posteriormente tuvo consecuencias no deseadas en varios sitios de la ciudad, porque esta población trashumante de habitantes de la calle sobre todo fueron a otros sitios y los que manejaban las mafias dentro de la calle del Bronx se trasladaron a otros sitios donde comenzaban a seguir con sus negocios. Para mí ese desplazamiento fue uno de los desplazamientos más abruptos que ha tenido esta ciudad. Fue esa intervención tan, pues yo no sé si buena o mala, pero de lo que sí puedo hablar es que los niños que vimos en el bicho, sus familias quedaron cercenadas, entonces su hermanita pequeña para bienestar familiar, Jomba salió a tirar piedra porque fue de los que dijo cómo no se nos lleva en la casa así, a la abuela para otros lugares, otros hogares y quedó cercenadas las familias. Mis primos, que también llegaron aquí después de cierto tiempo, sí sufrieron como tal esa intervención porque sí les dañaron mucho las cosas, lo poco que tenían, entonces literalmente los desplazaron. Quien es desplazado vive en desarraigo, corta con su red de apoyo, con su identidad territorial, cultural, no tiene vivienda, no tiene ingresos, usualmente llega a lugares hostiles. Eso sigue pasando. Bogotá tiene un sistema de alertas tempranas. Está la alerta 005, esta nos habla de temas de seguridad.
y está alertada sobre todo por algunos corredores de la ciudad. Nosotros estamos priorizados en la prevención de 4 derechos, por decirlo así: vida, libertad, seguridad e integridad. Estos 4 derechos son la base de todos los demás derechos. Y ahora ya el Bronx está intervenido, entonces ¿dónde está? La gente no desaparece. Ese es el punto fundamental. Tú por pintar algo, por hacer un bonito parque, no acabas la tensión social. Los espacios que habían, digamos, de refugio de este tipo de problemáticas, pues obviamente aumentaron mucho más el impacto. Barrios como San Bernardo, por ejemplo, barrios como Las Cruces, Cinco Huecos, por ejemplo, la misma Plaza España, sectores como Kennedy, digamos, eran espacios donde habían problemáticas sociales, pero esto obliga a que eso pues se vea mucho más. Otra cosa que había que hacer es preparar a la sociedad, una sociedad absolutamente desigual y excluyente, en por lo menos entender el fenómeno de estas personas, entender y no poner en una misma bolsa que todos son adictos, todos son consumidores o todos son vendedores, que habían muchos allí y que si son adictos son absolutamente respetables como seres humanos. Bogotá tiene una particularidad, es una ciudad segregada. Una persona que vive, digamos, en esta parte del centro hacia arriba, pegado a la montaña, vive una Bogotá muy diferente que aquí abajito de la Caracas y yéndose hacia la 22 y hacia los Mártires, ¿no? Es una ciudad que la gente vive en su nicho y en ese sentido tiene sus referentes de confianza muy, muy cerrados. Yo creo que pasaron muchas cosas, o sea, como no se exterminó como tal las cabezas de los centros de expendio, lo que hizo fue reforzar centros de expendio en otros lugares. Muchos de los que estaban pues pegados a la condición de adicción y a estos centros de expendio se fueron con ellos. Otros que quisieron, digamos, tomar un camino diferente, que muchos de ellos son jóvenes como los que conocemos, fueron a IDIPRON, duraron en un proceso de 3 años en IDIPRON y es increíble, digamos, que aún así, habiendo pasado por procesos, la estigmatización en barrios populares de todas maneras hacía que las dinámicas fueran muy amenazantes. Salgo del IDIPRON y me voy a vivir al 20 de junio, pero demoramos casi una semana para conseguir, ¿sabes? Porque pues experiencia laboral, contrato para que te arrienden. Las pintas no nos ayudaban mucho en ese entonces. Mi cédula no hablaba muy bien. Entonces, como que, imagínate, tú me arrendarías así. Ahora, imagínate eso llegando, siendo realmente sin ninguna red. Llegas a un barrio. Entonces, lo primero que percibe una persona es esa hostilidad, digamos, de decir, usted puede estar trayendo aquí crimen, usted puede estar trayendo aquí, como lo llaman, vicio, es decir, algún tipo de comercio de estupefacientes. Esa es una primera barrera comunitaria que puede suceder. Está la Plaza de Mártires, imposible ir, y ahora hay un parque con jardín, etcétera. También hicimos todo un programa de rehabilitación de la Iglesia del Voto Nacional, de la Basílica del Voto Nacional. Compramos el edificio del Ejército, del Batallón de Reclutamiento, para hacer todo el programa del Bronx Distrito Creativo. Muy bonito el Museo del Bronx, muy interesante, ha incluido a personas que podemos contar con los dedos de la mano, pero no podemos contar a barrios enteros. Lo primero que hicieron cuando se acabó el Bronx fue comprar predios y allí actualmente hay predios que serían los de los garajes de una supuesta línea de metro que iba a haber ahí. Tocaba entregarle al Aero. Entonces, la empresa de renovación urbana quería las llaves porque casa que iban terminando de pagar, casa que iban tumbando. Una iniciativa de transformación urbana que haga un espacio público más ameno, que invite al deporte, al encuentro, por supuesto que da oportunidades, pero es insuficiente pensarlo solo en ese sentido. Ni antes ni después se le dio la solución. O sea, es decir, si hay programas para la población infantil, para la juventud, para los habitantes, pero el tema requiere algo más de mayor atención, porque es un tema de narcotráfico, es un tema de salud pública, es un tema de derechos básicos satisfechos, es un tema de vivienda, de varias cosas que le hace falta a la gente que está en el sector.
La Dirección de Derechos Humanos trabaja con todas las entidades distritales, con todas las alcaldías locales, tiene algo que se llama el Comité Distrital de Prevención y también tiene el Comité Distrital de Derechos Humanos. Tenemos equipo territorial en las 20 localidades, son equipos que se encargan de detectar estas problemáticas, de detectar qué está afectando el libre ejercicio de los derechos humanos en las localidades y desde ahí crear acciones puntuales para cada localidad. Los derechos humanos son una prioridad en el distrito y todas las entidades distritales, no es solo, digamos, la dirección centraliza, pero todas las entidades distritales se encargan casi de garantizar un derecho, entonces se está aplicando ese enfoque y se está haciendo una visión sobre todo para traducir los derechos humanos. Traducirlos hace que las personas los entiendan y de esta manera puedan exigirlos. Darle importancia y agenda y un primer puesto en las agendas políticas y de planeación, pensarse cómo funciona el narcotráfico en la ciudad, cómo funcionan las oficinas de microtráfico, cómo están incidiendo en la pobreza y las alternativas de servicios y alternativas para el uso del tiempo libre de barrios populares y jóvenes para que se entienda o se mitigue, digamos, la concentración de este tipo de lugares. El desplazamiento de este espacio personalmente eso significa una oportunidad de descubrirme, de ver también de qué era capaz de hacer, de asentarme en otros espacios más allá de una olla, como un museo, por ejemplo. Creo que nos falta como sociedad comprendernos y tener una empatía para no profundizar la desigualdad, sino para hermanarnos. Ya he estado en lo más under que dicen, pues vamos a estar en lo más tan que dicen. También arriba, conozcamos las dos versiones, también es chévere. Esta maqueta fue creada en el 2017, 2018. Fue creada con una comunidad que habitaba en este lugar. La memoria hace parte porque pues verdaderamente yo creo que estamos repitiendo la historia cada vez más. Más que rabia de que nos hayan sacado, creo que me despertaron como esa hambre de decirle a todos los que estábamos aquí que podemos estar incluso en sitios mejores sin dejar de ser de aquí. Circunstancias que trae la vida, pienso en todo puede cambiar. Nunca pienses que está perdida, aunque es cierto tendrá un final. Circunstancias que trae la vida, pienso en todo puede cambiar. Nunca pienses que está perdida, aunque es cierto tendrá un final. Estamos ya cansados de reformas, de política, de un intruso en escritorio, de amenazas y estadísticas. Defender mi territorio, playas, mares que conquistan extranjeros, poseidones, inversiones mayoristas. Me cansé de sus millones, un corrupto en entrevista con mentiras, soluciones, promoviendo el odio en vida. Defender mis tradiciones, mis raíces, mi familia, despertar generaciones de 2 siglos de mentira. Recordar grandes historias con mi madre, la heroína, esa negra majestuosa por su amor y su comida. Defender esta colonia, campesinos, negro, indígena, un llamado a mi Colombia, lideresa, no más víctimas. Desplazados a montón y los carcome la injusticia, sus terrenos y sus dones, primera plana en la noticia. Me cansé de aquel silencio, lleva y gesta hipocresía.